Buenas, como le dije al principio, mi nombre es Argeni Ruiz. Vamos a seguir con la segunda parte de la defensa del trabajo de la República Popular China. Quedamos en los tipos de imposición y tributos. Bajo el actual sistema tributario existen 25 tipos de impuestos, los cuales, de acuerdo a la naturaleza y sus funciones, pueden dividirse en 8 categorías. La primera categoría de impuestos a las transacciones, que incluyen tres grandes impuestos. Esto es impuesto al valor agregado, impuesto al consumo e impuesto a los negocios. Tenemos aquí un cuadro que nos describe el impuesto al valor agregado IVA. Los contribuyentes, las entidades e individuos que venden bienes o ofrecen servicios de procesamiento, reparación e instalación en China, las entidades e individuos que ofrezcan servicios de transporte, correo y telecomunicaciones y otros servicios moderados. Y los sujetos de impuestos es la venta de importación de bienes, servicios de procesamiento, reparación e instalaciones, servicios de transporte, correo, telecomunicaciones y otros servicios contemplados por año. Los tipos bajo la categoría B es impuesto sobre la renta. Se comprende el impuesto sobre la renta empresarial aplicable a las empresas nacionales, tales como la propiedad estatal, la de propiedad colectiva y la de propiedad mixta, de la operación mixta y de capital mixto. Impuesto sobre la renta a las empresas de inversión extranjera e empresas de capital extranjero. Impuesto sobre la renta personal. Tenemos el cuadro de lo que es el impuesto sobre las sociedades corporativas. Los contribuyentes son las empresas dentro de China, lo que incluye a las empresas nacionales e internacionales. Los sujetos de impuestos es el ingreso imponible generado por empresas nacionales e internacionales, y la tasa es de 25% para empresas nacionales y de 20 a 25% para empresas internacionales. Todo esto para promover lo que es la rebaja que se establece para promover la inversión extranjera. La categoría C es los impuestos de recursos. Se abarcan el impuesto de recursos y el impuesto al uso de tierras urbanas y de poblado. Estos impuestos son aplicados a los entes dedicados a la exportación de recursos naturales o a los usuarios de tierras urbanas y de poblados. La categoría D son impuestos a los propósitos especiales. Se refiere al impuesto de mantenimiento y construcciones urbanas, el impuesto de ocupación de tierras agrícolas, el impuesto por la recaudación de la orientación para la inversión de activos fijos y el impuesto a la apreciación de la tierra. La categoría E en los impuestos a la propiedad. Se comprenden el impuesto a la propiedad de casa, el impuesto de bienes raíces urbanos y el impuesto de herencia. La categoría de impuestos de funcionamiento se incluyen el impuesto de uso de vehículos, barcos, el impuesto de uso de placas de licencia de vehículos y barcos, y el impuesto de estampillas y el impuesto a las escrituras. La categoría G, que es el impuesto agrícola. Esta categoría cabe en el impuesto agrícola, incluyendo el impuesto sobre productos agrícolas especiales, el impuesto a la ganadería, los cuales se gravan sobre las empresas, las entidades e individuos que obtengan ingresos a las actividades agrícolas y ganaderas. Todo esto, impuesto es de vital importancia, tal como se describió al principio de las defensas. Lo que es la actividad agrícola es muy importante dentro de este país. Y la H, la categoría de aranceles aduaneros, se impone sobre las mercancías y los artículos importados y exportados del territorio de la República Popular China. Los delitos económicos y sus sanciones. El derecho penal es el que establece las definiciones de los delitos, la responsabilidad penal y las penas correspondientes. Las penas accesorias son secundarias, pueden aplicarse como complemento o también pueden imponerse de forma independiente. Dentro de estas penas accesorias tenemos lo que son las multas. El monto de la multa se determinará conforme a las circunstancias del delito. Se pagará la multa de una sola extinción
o de plazos de un periodo que especifique el juicio, la privación de derechos políticos y también lo que es la incautación de bienes. Se refiere a confiscar parte de todos los bienes y propiedades del infractor. Dentro de los delitos que socavaban la economía socialista del mercado, existen 8 tipos de delitos tipificados como delitos que ponen en peligro el orden de la economía socialista del mercado, y los siguientes son: delito a la fabricación y venta de mercancías falsas y de mala calidad, el contrabando, delitos contra la gestión corporativa y empresarial, los delitos que socavan el orden de la gestión financiera, el delito del fraude financiero, delitos contra la recaudación y gestión de impuestos, infracción de derechos de la propiedad intelectual y los delitos que interrumpen el orden del mercado. El régimen tributario de baja imposición y precios de transferencia. En torno a los precios de transferencia en China es muy restrictivo que la mayoría de los países del mundo. Las principales raíces son el cumplimiento del principio del valor de mercado, que ha sido tradicional en el país, que puede resultar que una sucursal de una multinacional reporte pérdidas y luego afecten la base imponible en China. Sin embargo, la administración tributaria estatal SAT tiende a centrarse a la rentabilidad de la sucursal china en el contexto de que la cadena de suministro entera de una multinacional, es decir, que esta busca a través de los precios de transferencia establecer el valor real de las transacciones que se llevan a cabo dentro de este país. Reseña objetiva del contexto actual y las relaciones internacionales y geopolíticas. La economía china se contrajo por primera vez en su historia en el primer trimestre, con una caída del 6.8% interanual debido sobre todo a la epidemia, que en su momento era una epidemia al principio, ya es una pandemia del COVID-19, que prácticamente detuvo la actividad del país según estadísticas oficiales publicadas el viernes 17 de abril del año 2020. En plena propagación del virus en todo el mundo, China se enfrenta a nuevas dificultades y desafíos para reactivar la actividad y la producción. Reconoció ante la prensa un portavoz de la Oficina Nacional de Estadística de este país. El contexto obviamente actual del país ha sido muy estudiado o muy hablado a nivel mundial, ya que, como se dijo al principio, en este país fue donde se originó lo que es el COVID-19. Y obviamente se han entablado algunas investigaciones para determinar la responsabilidad que tiene la República Popular China en cada uno de estos, de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Pero, si bien es cierto que han existido estas investigaciones, los científicos de China y el Estado han procurado establecer y ayudar a cada uno o a muchos de los países afectados con lo que son medicina, estudios y actualizaciones tecnológicas. Los convenios suscritos con Venezuela. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arraza, resaltó que a la fecha, esto fue en enero del año 2020, Venezuela y China han suscrito más de 500 acuerdos de cooperación bilateral, muchos de ellos convertidos en proyectos. Están determinados en categorías. Tenemos lo que es la tecnología y la construcción de viviendas. En la tecnología, obviamente, se debe mencionar lo que son la implementación de algunas empresas que ayudan a potenciar las telecomunicaciones, como lo son las empresas telefónicas, y la construcción de vivienda de la mano de la gran misión Vivienda Venezuela. También tenemos el Fondo Mixto y de Satélites, que es muy conocido, porque el satélite Simón Bolívar, Francisco Miranda, son proyectos de vital importancia y de envergadura para la nación. Y también acuerdos que van enfocados en la faja petrolífera y sector lo que es la faja petrolífera del Orinoco. Organizaciones internacionales de integración vigentes en el país. En el marco de las relaciones multinacionales, China es miembro de la Organización de las Naciones Unidas y miembro permanente del Consejo de Seguridad.
Además, es miembro de la Asociación para la Cooperación Económica de la Región Asia-Pacífico desde 1991 y el Fondo Monetario Internacional, donde su importancia relativa se ha incrementado en las últimas revisiones de cuotas y de las consiguientes ponderaciones del voto. Aún así, en abril del año 2010, el gobernador del Banco Central reclamó un mejor manejo de las cuotas. Entre lo que es un análisis comparativo del sistema tributario venezolano y el sistema chino, es importante establecer que existen algunos tributos que dentro de Venezuela no están tipificados o establecidos, como es lo que es el tributo a las actividades agrícolas, que tiene una tasa diferente o unas tasas especiales. También se puede determinar que la planificación y el seguimiento de cada una, la planificación, seguimiento y estudio tributario de cada una de las políticas es de vital importancia dentro de China. Y según mi experiencia dentro del ámbito contable y tributario, dentro del sistema, dentro de Venezuela, las últimas reformas han venido o han sido promulgadas con mucha desinformación, tanto dentro de lo que es el CENIAT y sus funcionarios y sobre todo, obviamente, a los contribuyentes. Entonces es importante rescatar lo que es el estudio, planificación de cada una el estudio y la planificación del impacto de cada una de las políticas económicas y tributarias dentro de la nación. Una vez terminado el capítulo número 2, tenemos lo que es el marco metodológico, que aquí tenemos el nivel de investigación, que es una investigación descriptiva. El tipo de investigación es documental porque se recabó de referencias bibliográficas y electrónicas. La información y el diseño de la investigación es bibliográfica. En conclusión, se puede determinar que el COVID-19 está provocando el mayor estrago de la economía mundial desde la crisis de 2008, pero si aquella nació en la finanza de exportar la burbuja de títulos hipotecarios, en la actualidad o el impacto que ha tenido el COVID-19 tanto en China como en otros países ha sido determinante, ya que ha sido decaída, obviamente, porque la medida de seguridad más eficaz para los estados es el distanciamiento social y la paralización de la mayoría de los sectores de la economía, dejando solo activos aquellos esenciales. Esta paralización ha traído consigo lo que son la caída de la economía tanto en China como a nivel mundial. Sin embargo, algunos países han procurado establecer algunos beneficios, como son la eliminación del IVA en algunos días específicos para incrementar lo que es la producción y el crecimiento económico. Para terminar, tenemos un pensamiento de Benjamin Franklin que dice: en este mundo ninguna cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima entrega o una próxima defensa que nos lleve a conocer un poco más sobre el ámbito fiscal y tributario de Venezuela y algunos países del mundo.